Bueno, eh, eh, el trabajo de ayer sí, genera efectos bien curiosos, bien. Yo me acuerdo que hubo un alumno hace como 2 años atrás que se me enojó tanto con ese trabajo. Hubo un modular que también como que no lo tomó muy bien. Y la verdad es que esas son reacciones que a mí me divierten muchísimo, porque son reacciones que igual son súper curiosas, porque en definitiva, claro, quizás no tanto ustedes independientes, el agotamiento, eso es obvio, pero ustedes, la gran mayoría son adultos, entonces... Pero es que te hizo crear una falsa expectativa. ¿Por qué? Porque él dijo, la prueba dura media hora y después de la media hora no tienen que hacer esto, tienen que hacer esto. Entonces, era... No, media dura la primera. Obvio. Buscamos los pasajeros cuatro, cumplir la oración y ese tipo de cosas no nos faltaba. Eso es, justamente eso es el tema de la expectativa, de enfrentar ciertas situaciones. Sobre todo el tema de la expectativa. El tema de la expectativa, eso es importante enfrentarlo. Pero cada destacar tu perspectiva. Mira, por otro lado, la idea es que como que trata de ser un poco la forma. Algo un poco obvio. Es evidente que la única manera de haber resuelto el trabajo era justamente aplicando la división del trabajo. Era obvio que el grupo tenía que dividirse y uno dedicarse a unas preguntas y el otro. El búscate la página donde está el texto parecía broma y efectivamente era una tomada de pelo, pero era prácticamente darse ese tema de divídete y empieza a buscar. Segundo, los felicito con que hayan respondido prácticamente todos y en tan poco tiempo en la primera parte, porque yo estoy acostumbrado que muchísima gente no alcanza a responder la primera parte y como no tienen que entregar inmediatamente la respuesta, resulta que se dedican todo el resto de la hora solamente a llenar su prueba y por lo tanto no es un elemento que ayuda al grupo, porque ese grupo tiene un elemento menos, porque lo único que está preocupado es tratar de completar su prueba. Y ahí se pueden generar también problemas en ese grupo. Lo otro, y nunca ha ocurrido, lo cual igual está bien. Resulta que la segunda parte, que solamente es buscar el párrafo, te dicen, este párrafo hubo otro grupo que ya lo tuvo que buscar. O sea, es prácticamente que alguien se ponga adelante y diga, vamos por parte. ¿Quién es el grupo que hizo este párrafo? Tanto, listo, ¿qué página? Listo. Y se ayuda entre todos. Nunca había un curso que ha hecho eso. ¿Por qué? Básicamente porque eso sería copia. Y hay un tema como de, por favor, entre ética y entre que eso no corresponde, cuando no estaba prohibido porque no había ninguna regla, pero no nace la posibilidad de hacer eso, por lo tanto eso también es positivo. Y lo segundo es que no viéndolo desde un aspecto jurídico, sino que netamente económico, cosa que es un poco difícil porque obviamente nosotros, incluso muchos de ustedes tienen ya formación jurídica, la verdad es que a veces, la gran mayoría de las veces, esas leyes que se dictaron después iban totalmente en contra de la decisión del grupo. Sí, se nos pasó eso. Y eso es lo que criticaba Smith, que muchas veces el legislador no está en la posición adecuada como para llegar y regular algo, sino que efectivamente es mejor la autorregulación porque las propias personas saben qué sería lo más eficiente. Lo que pasa es que, claro, ese es bajo una óptica económica de mera eficiencia, pero quedan de lado todo el resto de los valores jurídicos, como por ejemplo el bien común, o la equidad, o quizá la justicia, etc. Pero bajo el punto de vista estrictamente económico, era un poco eso. Esa crítica que te dice que justo hay una ley que supuestamente no te posibilita hacer aquello más eficiente ante esa solución. ¿Ok? Entonces la idea era generar un poco eso, pero sí, es un trabajo distinto. Bien, esta es la PPT-4. Ustedes ya saben que para la primera prueba solemne entra ya lo he enviado, la 1, 2, 3. Lo que sí, ante un fin de semana largo,
que no me cae ninguna duda que va a pasar muy rápido. Estamos claros que quizás yo les recomiendo que desde ya empiecen a estudiarse este 4, que lo voy a mandar mañana muy temprano, porque inmediatamente la segunda solemne es el día jueves, digamos. ¿Ok? Entonces no... Y además que está todo sumamente ligado. Esta es la última parte, nosotros terminamos microeconomía. ¿Ok? Y muchas cosas que vamos a ver de acá las vamos a poder comprender única y exclusivamente gracias a lo visto anteriormente. Eso es. Cuando no se ve lo que hemos visto y se pasa esta materia, es imposible. ¿Ok? Por eso vimos lo de costos. ¿Ok? Entonces, es importante. Bien. Ya habíamos señalado que, después del break explico lo del supermercado. ¿Ok? Ya habíamos señalado que los mercados se pueden clasificar, digamos, de esta manera, dependiendo de la cantidad de oferentes que existen. Lo más perfecto será la competencia perfecta donde hay muchos oferentes. Lo más imperfecto será el monopolio donde hay solo uno. No unos pocos, uno. Y entre medio tenemos el oligopolio, que son pocos, puede ser dos, porque monopolio es solo uno. Ya dos es oligopolio, que se le llama duopolio, pero es un tipo de oligopolio. Y la competencia monopolística, que vamos a ver que es que hay muchos oferentes, pero el bien no es homogéneo como en la competencia perfecta, sino que es diferenciado. Y eso hace justamente la distinción con la competencia perfecta, porque en una primera etapa la empresa se va a comportar como un monopolista. Lo vamos a ver. Vamos con lo primero. Vamos con la competencia perfecta. La verdad es que en la competencia perfecta sería prácticamente casi como lo ideal. Muchas teorías económicas parten de la base de que se está en competencia perfecta, y lo vimos la clase pasada. Esta cosa de que el precio es igual, está dado, y que en el gráfico se representa en una recta vertical, es porque estamos bajo el supuesto de una competencia perfecta. ¿Ok? Entonces sirve también para hacer un montón de construcciones económicas. Por supuesto que en esta competencia tenemos una interacción entre demandante y oferente, donde obviamente los oferentes van a querer que el precio sea lo más alto y los demandantes van a querer que el precio sea lo más bajo, y ahí existe justamente esta pugna, y resulta que esa pugna también la van a vivir entre los oferentes, porque si bien todos quieren que el precio sea lo más alto, saben que como son muchos, si a alguno le dan el precio, no le van a comprar porque tienen muchas otras posibilidades de compra. Entonces también hay un conflicto entre ellos mismos, ¿ok? Para acaparar los compradores. Las características típicas son estas. Hay una gran cantidad de empresas, y el producto es homogéneo. Es decir, estamos hablando más o menos de un producto igual, similar, muy similar. ¿Ok? Segundo, eso no significa que de todas maneras la empresa quiere maximizar sus utilidades. O sea, no significa de que porque sean muchísimos, de todas maneras no quiera obtener el máximo de beneficios. Lo que pasa es que vamos a ver que en competencia perfecta no se pueden lograr muchos beneficios. ¿Ok? No pueden lograr, si son muchísimos. Si son muchos, los precios no van a ser tan altos, porque son muchos oferentes. Pero a pesar de eso, eso no quiere decir que cada empresa va a querer, ojalá que los costos sean los menos, y ojalá que obviamente los ingresos sean los máximos. Eso sigue siendo así. El tercero es quizás el más importante, que ya lo hemos dicho. El precio está dado. ¿Eso qué significa? Que ni un oferente, como son tantos, tiene la capacidad para influir en el cambio del precio. Ninguno tiene el poder, la opción de poder influir en el precio. Por lo tanto, ya es un dato. Es un dato, y tal como señalaba la clase pasada también, yo igual podría venderlo más caro o más barato. Si lo vendo más caro, nadie me va a comprar. Si lo vendo más barato, no estoy asumiendo bien mis costos. ¿Ok? La información es perfecta. Estamos hablando de un mercado absolutamente abierto, y como hay tanto oferente, la verdad es que no cuesta mucho ingresar a ese mercado. No tengo que hacer un estudio tan acabado de cómo hacer el producto, de si hay una técnica, no es gente tan calificada, es más o menos fácil hacerlo. ¿Ok? Por lo tanto hay mucha información. Traten de pensar, por ejemplo, el mercado de la papa, y no la papa frita, la papa. No creo que tenga que
contratar a un experto internacional para cultivar papas, eso también. Y lo otro es que no se corren costos, pero para realizar el negocio. No se confundan. No es que no existan costos. Por supuesto que existen costos. Lo que pasa es que no existen costos para hacer la transacción. Por ejemplo, ¿dónde sí hay que hacer un costo para la transacción? Si yo quiero comprar en la bolsa de valores. Si yo quiero comprar valores, yo necesito un intermediario. No puedo hacerlo de manera directa si es que estoy inserto en el mercado de valores. Tengo que pagarle a un agente de valores, a un corredor de bolsa. En otro mercado donde no es obligatorio, pero se lo menciono solamente para que entiendan el ejemplo, es como si yo contratara un corredor de propiedades. No estoy obligado a contratar un corredor de propiedades para comprar un inmueble, pero muchas veces sí lo utilizo. ¿Para qué? Porque obviamente me presta un servicio y me facilita el tema. El asunto es que tengo que pagarle. O sea, yo podría haber celebrado directamente con la otra parte y sin embargo contrato un intermediario que me está prestando un servicio y tengo que pagar. En este tipo de casos no se da. ¿Ok? No voy a contratar a un agente para que me compre la mejor papa. ¿Ok? Entonces no se incurren costos para realizar la compra, para realizar el negocio. ¿Ok? Resulta ser que en este caso, en la competencia perfecta, tenemos entonces de que como es un mercado abierto y es relativamente fácil entrar como oferente, suele suceder entonces como un mercado abierto que entran y salen oferentes de manera permanente. ¿Ok? No cuesta ni entrar ni salir, porque también a veces cuesta salir, justamente por lo que hablamos de los costos hundidos. He incurrido en estos costos que difícilmente voy a recuperar y eso de alguna manera hace que no quiera salir, porque entonces ¿para qué entré? Y ahí me quedó toda la inversión. Acá no, es relativamente fácil entrar y salir. ¿Y eso qué implica? Implica que las salidas o entradas van a reconfigurar este mercado, van a modificar a este mercado. ¿Ok? Y eso es sumamente relevante por los efectos que esto produce, sobre todo en el precio. Vamos a ver si esta cosa funciona. Lo encontré. Nosotros dijimos, vamos a suponer que vamos a suponer que en este mercado hay 3 empresas. Es un ejemplo muy forzado, estamos hablando de que es un mercado de competencia perfecta donde existen muchas empresas, ¿ya? Pero no vamos a estar dibujando 100 de esos grafiquitos, ¿ok? Supongamos que esta sea la empresa A, la empresa B y la empresa C, ¿ok? Empresa. Siempre tienen que entender qué gráfico estamos hablando, ¿ok? Si es un mercado o una empresa. Estamos hablando de una empresa, ¿ok? Dijimos que en la empresa yo voy a contestarme 2 preguntas. ¿A cuánto voy a vender ese producto? ¿Y cuáles son mis costos? Para responderme a la segunda pregunta de cuál es la cantidad que yo voy a producir. ¿Ok? El precio es algo que yo ya sé, porque está dado en ese mercado, porque es de competencia perfecta. Por lo tanto, supongamos que ese sea el precio, resulta que yo, independiente de la cantidad que produzca, siempre voy a cobrar el mismo precio independiente de la cantidad. Y por eso se genera esta recta vertical respecto al precio. ¿Ok? Pero cada una de esas empresas ahora tiene que determinar sus propios costos, que lo va a determinar cada uno.
lo más probable es que no sean tan distintos, pero cada uno va a tener su costo. Supongamos que el costo marginal de estas empresas sean las siguientes. ¿Estamos? Sí, claro. ¿Ok? Supongamos que esos sean los costos marginales de cada una de esas empresas. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Significa entonces que la empresa A va a producir esa cantidad, la empresa B esa cantidad y la empresa C esa cantidad. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que vimos la clase pasada. ¿Estamos? Perfecto. El tema que ocurre acá es que puede ocurrir que ingrese una empresa D. En la realidad estamos hablando de que van a ingresar muchas más. ¿Ok? Y cuando entra otra empresa, la voy a dejar acá mejor. Cuando entra otra empresa, pasa lo siguiente. Resulta que ahora vamos a graficar otra cosa totalmente distinta. Resulta ser que ahora ese es el mercado, ¿ok? Donde están insertas estas empresas, ¿ok? Si se inserta otra empresa, si se insertan más empresas, como por ejemplo en este caso la letra D, va a ocurrir lo siguiente. Nosotros dijimos que existen el desplazamiento en la curva y el desplazamiento de la curva. Cuando hay un desplazamiento en la curva es porque influyen los dos elementos que existen en cualquier gráfico, que es el precio y la cantidad. Pero el desplazamiento de la curva es porque son otros factores, como por ejemplo, en este caso, la entrada de más actores. Por lo tanto, como están entrando más, se va a desplazar la curva, en este caso la oferta, y resulta que se desplaza para acá. ¿Podría repetir, señor, por favor? Sí. Resulta ser que habíamos dicho que existe un desplazamiento en la curva y de la curva. El desplazamiento en la curva es aquel en la cual se modifican los datos que están en el gráfico, precio, cantidad. En cambio, el desplazamiento de la curva es por otros factores. Mayores ingresos, mayores gastos, mayor participación de otros actores. En este caso estamos hablando de que están estas tres empresas, estamos hablando de una competencia perfecta, esto es muy hipotético, estamos hablando, o sea, muy ficción, porque estamos hablando de que hay muchas empresas. Pero ingresa en este caso otra empresa, una cuarta. Lo que se genera es que va a haber un desplazamiento de la curva de la oferta y hacia la derecha. ¿Qué implica eso? Que si este era justamente el precio, resulta que ahora el punto de equilibrio es este. Y entonces ahora este es el precio. Y mira lo que ocurre entonces para estas empresas. Y por lo tanto, en la misma cantidad que estaban produciendo, es mayor el costo o el ingreso. Si ahora ya no es la línea roja horizontal, es la azul. ¿Cuál es? Ahora esta muere porque bajó el precio. Si nos vamos a la misma cantidad que antes producían, ¿qué es mayor, el ingreso o el costo? El costo. El costo y el costo. Por lo tanto, el ingreso de más competencia en un mercado perfecto
No, No. peor. No, pues suben los costos. Sube los costos, baja los precios. Le embarran la fiesta a medio mundo porque resulta que ahora el precio bajó para la empresa. Y ahora ¿qué van a tener que hacer? Primero el precio les bajó y resulta que ahora tienen que producir menos. Menos. Producen menos y a menor precio, porque el precio bajó. ¿Se entendió? Sí, se reparte el mercado ahí. Sí, Por eso bajan el precio claro, y baja la cantidad producida. claro. El consumo interno se mantiene en ese caso. Sí, pero estoy hablando de lo gerente y por lo tanto para la empresa es horrible que haya venido este invitado a piedra. Eso pasa. En el gráfico, bueno, el primer gráfico antes del desplazamiento es con las 3 empresas y después se desplaza uno con diferentes repartos. Así es. Por lo tanto, el ingreso de nuevas empresas te genera este efecto. Y mira, ahora piénsalo en la lógica más que el gráfico. Hay 4 empresas que venden bebidas. Ahora hay 6 empresas que venden bebidas. Y su baja- Como se tienen que pelear entre ellos, ¿qué pasa con el precio? Baja. Va a bajar para atraer más. y el costo es más. Los costos eran los mismos, el tema está en que ahora como vas a recibir menos precio, ya no te sirve ese mismo costo. Ese es el punto. Acá los costos se mantienen, lo que pasa es que ahora el precio era más alto que antes. ¿Y entonces también tiene que ver esto con la cantidad de población o el mercado objetivo? Ya. Ceteris paribus. No podemos hablar de que también van a influir un montón de otros factores. Se reparten entre un mercado objetivo, tanta cantidad de empresas. Por supuesto. Empresa uno más, obviamente, aumenta una empresa. Así es. que sigue siendo un mercado Te falla esto. En economía siempre es así. No puedes interactuar muchos factores porque entonces te quedas igual. Tendría que ser la misma cantidad de demandantes. Así es. Muy bien. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo, empresa, me voy de este mercado. ¿Qué pasa? ¿No entendió? ¿Pregunta? No, ¿Ok? Me voy. Resulta que si se van empresas, Puede subir. ¿qué pasa ahora con el... Si esta era la nueva oferta, si ahora se van empresas, se desplaza para la izquierda y vuelve acá. Pero resulta que se fueron más de los que estaban, Sube. Sigue subiendo. ¿no es cierto? Y entonces ahora se desplaza hacia acá. Se desplazó tanto que mira lo que pasó ahora con el precio. Resulta que ahora está acá. Y resulta que entonces el precio era más que incluso antes. Si el precio está muy bueno, ¿qué va a ocurrir con la empresa? ¿Con los potenciales? Con los potenciales. Van a entrar al mercado. ¿Y qué pasa cuando entran? Vuelve a correr y así se va en un mercado de competencia perfecta. Y por lo tanto, en largo plazo, llega al promedio que siempre, en el largo plazo, llega al promedio que va a ser el término medio. Y en el término medio era prácticamente al costo. ¿Estamos? No. ¿Se dan cuenta que esto es pura aplicación de todo lo que hemos visto? Era imposible no haber hablado antes de desplazamiento de la cobra, el tema de los costos. ¿Ok? Entonces, oye, esta pizarra es del terror. Malísimo. O sea, es como lo peor, porque no se ve nada igual. O sea, mis plumones también son de terror. No se ve nada, y más encima cuesta, no quiere irse. No, tus plumones en la pizarra ya no tiene el aceite que debía tener. Entonces, tenemos que, y este sí que es un punto curvo, sí, alto, ¿ok? Estamos a punto de presenciar algo que si lo entendemos, de alguna manera va a ser como el corazón de todo.
Acá estamos graficando el mercado de algo, que es un mercado, vamos a suponer, de competencia perfecta. En ese mercado voy a entender que acá está el precio y acá está la cantidad. Y en ese mercado yo voy a entender que va a existir una curva de demanda de ese mercado, curva que tiene una proyección descendente, porque ya sabemos que a mayor precio, menos cantidad demandada, a menor precio, compro más. Y por otro lado voy a tener una curva de la oferta de tendencia ascendente, porque resulta que si es mayor el precio, mayor cantidad a producir, porque entonces está interesante, y a menor precio, menor. Toda esta línea no es más que un conjunto de puntitos, porque son un punto donde siempre me da información de los dos vértices. Son puras posibilidades. El punto está en que esas distintas posibilidades, hay un solo momento, hay un solo lugar donde efectivamente confluyen. Y es allí lo que determina entonces el precio. Por lo tanto, ahora yo voy a dibujar el gráfico que representa una empresa de ese mercado. Y para esa empresa en competencia perfecta, ese precio que se formó con el libre juego de la oferta y la demanda, para esa empresa el precio ya está dado. Y por lo tanto siempre es igual que su ingreso marginal. Y ahora él se responde cuánto yo produzco, porque es solo una empresa, y eso va a estar determinado en el punto donde su costo marginal está unido o igual al ingreso marginal, y ahí se responde qué cantidad. Ahí está la unión de lo que es el mercado y lo que debe decidir una empresa de ese mercado. ¿Estamos? En el gráfico de la empresa, el punto representa el costo marginal de producción del producto. El punto donde se junta ahí el punto es aquel donde se iguala el costo marginal con el ingreso marginal, y por lo tanto determina la cantidad a producir. ¿Dónde se iguala? Gracias. Dale. Dale. ¿Y ahí qué pasa? ¿Y qué te determina el saber el punto que se iguala el costo con el ingreso? Lo mínimo para que no. ¿Cómo? Pero que es la raya. No, pero ¿qué te determina el punto donde se une el costo marginal con el ingreso marginal? ¿Qué te responde? La cantidad a producir. La cantidad a producir. No, el precio ya está dado. El precio es eso. El punto donde se une el costo marginal y el ingreso marginal. La cantidad a producir. La base económica. La cantidad a producir. La cantidad a producir. Todo lo mismo en la clase pasada. La cantidad a producir. ¿Ok? Entonces, ahí la le dice todo lo que hablamos, ¿ok? De que efectivamente
de que igual que van a querer utilidades, pero entonces esto es muy abierto y van a empresas que van a querer entrar y querer salir, etc. Entonces, ahora que ustedes ya pudieron adentrarse a esto, ustedes pueden tomar el siguiente gráfico de una manera sumamente natural y entendible, ¿no? Que es empresa 1, empresa 2, empresa 3, donde el precio ya está dado para todas, pero cada una va a determinar sus propios costos que pueden ser más o menos similares, etc. Listo. Y eso determina lo que ocurre en el mercado. Pero ingresa otra empresa. Y al ingresar otra empresa, se desplaza la curva y hace que el precio baje. Y al ser más bajo, ya no sea atractivo para el mercado y van a salir. Cuando salen, vuelve a desplazarse a la izquierda, incluso puede desplazarse más. Y así va. Por lo tanto, a largo plazo siempre llega al promedio y por lo tanto, siempre las empresas de alguna manera solamente van a cubrir sus costos. Por eso se dice que en competencia perfecta no hay grandes utilidades. No hay grandes utilidades. No significa que no exista el punto B. No significa que la empresa no quiera beneficios. No significa eso. Van a querer que ojalá sus costos sean lo menos posible y ojalá mayor. Sí, sin embargo, en teoría, en la competencia perfecta no van a existir grandes utilidades. ¿Ok? Y ya de alguna manera habíamos entendido el aspecto que tiene que hacer la empresa para determinar sus costos. ¿Se acuerdan el tremendo gráfico de la última clase? Que hablamos de que existe el costo medio y el costo total. Que el costo medio era el costo medio variable, que era la mano de obra. Y el de arriba era el costo total porque le sumábamos el fijo. Y también teníamos el costo marginal. Y ya sabíamos que debajo del costo variable, mejor andar para la casa, porque está peor que el que está en su casa no haciendo nada. Si estás en el costo medio, por lo menos está ahí igual, y a ese le llamamos el punto mínimo de explotación. Si estás más arriba, fantástico. Si ya llegaste a topar lo del costo total, es el punto óptimo de explotación porque estás cubriendo todos tus costos, que en economía sigue siendo eficiente porque es el equilibrio. ¿Qué es lo ideal? Que evidentemente el precio sea superior a todos los costos. ¿Ok? Y esa cantidad de gráficos que hayamos visto no venían en la PPT, pero está acá. ¿Ya? Entonces, ¿estoy bien? Ya, pues estoy bien. No, pues ese es el precio. Ese es el precio. Estoy como el forro porque estoy debajo del... Ya. ¿Cómo estoy? Empecé a vivir. Porque estoy asumiendo qué cosa. Siquiera los costos variables. Siquiera los costos variables, por lo menos estoy pagando a los trabajadores. ¿Y por qué no es tan dramático pensar? Sí, pero igual no estoy pagando mis costos fijos. Fantástico, porque ya se entiende que igual lo asumiste, porque tú vas a pagar el arriendo al tiro y a lo mejor no has producido nada, ya se entiende. Muy bien. Acá cómo estoy. Mejor, ¿no? Pero no lo ideal porque aún no sumo los costos totales. Acá, Ahí está el costo total. aquí por lo menos ya llegué al equilibrio máximo y por lo tanto, ¿cómo se llama este punto? El mínimo de explotación, pero este es el óptimo, porque aquí sí ya llegué a esa regla económica que me dice que por lo menos todos tus costos son iguales a tus ingresos. Pero igual, en la realidad sobre todo, no tiene mucha lógica y la economía no quiere decir que no lo entienda, porque evidentemente esto es lo que se quiere. Que el ingreso sea mayor a todos los costos y exista entonces beneficio. Ingreso menos costo, que el beneficio sea positivo. ¿Estamos? Por lo tanto, esta PPT no entra para la solemne, pero aquí está lo que Eso sí lo va a entra mandar, sí, profe. con respecto a los costos. Eso lo va a mandar. Eso lo voy a mandar. Hoy día no, Ya. pero mañana sí a las 8. No, tengo que llegar a contener, porque la cantidad de dulce que hay en mi casa va a ser complicada. ¿Ok? Y por lo tanto ahí tienen el gráfico que yo considero el verdadero corazón de toda la microeconomía. Aquí está el mercado, aquí está la industria, y lo vimos.
La curva, yo sé que es una recta. La curva de demanda, la curva de oferta. Por lo tanto, esta es pregunta segura. ¿Me puede explicar esto? Y esa es toda la pregunta. Y ahí me van a decir, pero por supuesto, sí, pero por supuesto. Entonces me van a decir, este es el mercado, en donde aquí está el precio y la cantidad. Vemos la curva de demanda, que yo le explico. La curva de demanda es así porque sabemos que a mayor precio, menos cantidad comprada, y a menor precio, mayor cantidad. Y la curva de la oferta es ascendente porque a mayor precio, más incentivo para el productor para producir. Ahí se forma el punto de equilibrio que forman los precios. Esa es la gran teoría de cómo se forman los precios en un mercado. Luego, para la empresa en particular, ese es un dato. Él no tiene la capacidad de influenciar en el precio. Él es un dato, por lo tanto, ese es el precio. ¿Y por qué una recta? Es una recta porque independiente de la cantidad que yo produzca, siempre voy a vender al mismo precio. Porque no puedo cambiar el precio. Si yo lo subo, ¿alguien me está comprando acá? No hay nada, no hay nada. Porque esto es algo, de acuerdo a la elasticidad, que no estamos hablando de elasticidad, pero si fuera algo de elasticidad, era una elasticidad Positiva. perfecta. Perfecta. Perfectamente elástica, en el sentido de que tú cambias el precio y nadie te compra. Aunque subas un peso, nadie te compra. ¿Ok? Luego, estos son mis costos marginales. Y eso, donde se une el costo marginal con el ingreso marginal, yo determino, y solo yo determino la cantidad a producir. Y ese es el resumen básico de prácticamente lo esencial de la microeconomía. ¿Estamos? ¿Qué es lo que es costo marginal? Bien, el costo. Tenéis que partir. ¿Qué es lo que es la utilidad marginal? La utilidad. Partan así. ¿Qué es lo que es la utilidad marginal? ¿En qué territorio estamos? No, pues si me dicen empresa, la empresa es lo mismo que la oferta. La demanda. Cuando hablamos de utilidad estamos hablando de la demanda. La utilidad para nosotros es lo mismo que satisfacción. ¿Qué es lo que es la utilidad marginal? La utilidad que representa para el consumidor el consumo de la última unidad del bien. Mucha lengua. Listo, vamos ahora al país de la oferta. ¿Qué es lo que es el costo marginal? ¿Qué es lo que es el costo marginal? El costo que implica producir el último bien de producción. Perfecto. ¿Estamos, no? ¿Y qué es lo que es el ingreso marginal? El ingreso que recibe el empleador de lo último producido y vendido. Ese es el ingreso marginal. Lo último producido y vendido. Lo último vendido. ¿Estamos? Por eso esto es lo último. Este punto es el último. Ahora, ya habíamos dicho, ¿y por qué yo no produzco Q más 1? Porque si estoy acá, ¿qué es mayor? ¿El costo o el ingreso? El costo. ¿Ok? ¿Y cómo yo sé que el costo es mayor? Porque tengo que irme a aquello que me da la información del costo. No porque yo lo invente, porque no. ¿Y qué me da la información del costo en ese gráfico? La curva del costo marginal. ¿Estamos, no? Sí, llega a ser tan infinitamente fácil leer un gráfico que yo creo que por eso hay gente que no lo logra entender. ¿Qué me da a mí? ¿Qué me dice aquí cuál es el precio? ¿Qué dato me dice que acá cuál es el precio? Pues. Este es el precio. ¿Ok? No es otra cosa. Entonces, acá por ejemplo, ¿qué me determina el comportamiento del consumidor? La curva de la demanda. ¿Por qué el precio? Si el precio también es un dato para el oferente. Estoy hablando del consumidor. ¿Qué dato me aporta el comportamiento del consumidor? La curva de demanda. ¿Y por qué? Porque mira lo que dice la curva de demanda. A mayor precio, menor cantidad. A menor precio, mayor cantidad. ¿Estamos, no? ¿Se entiende? Eso, ¿qué me da el dato? Entonces, por eso yo le digo, si él lo vende a P más 1 el precio, ¿hay algo que me dé el dato de acá? De si algo lo vende a P más 1, no hay nada. No. Y si no hay nada, entonces listo, saco esa conclusión. Nadie la va a comprar. ¿Damos, no? ¿Sí? Ya, bien. La curva de la demanda siempre se va a cruzar con la curva de la oferta. ¿En algún momento pueden ir en la misma línea? Nunca. Ya. ¿Entiendes? A ver. La verdad es que no. Sin embargo, en algunos
bienes sí se da lo contrario. ¿Qué significa esto? De que resulta que si el producto baja el precio, resulta que la demanda también baja. Y si el precio sube, resulta que la demanda sube. A esos bienes se le llaman, de acuerdo obviamente a su autor, los bienes Giffen, que son los bienes suntuarios. El lujo. Perdón, en oferta, no, ojalá más exclusivo, ojalá más caro, y se dan en esos casos. Entre más caro, aumenta la oferta. Se da la lógica totalmente contraria. Pero porque hay un dato, obviamente relacionado con lo suntuario, con el lujo. ¿Ok? Y claro, ahí hay todo un tema también psicológico, sociológico, de querer pertenecer, digamos, y ahí ojalá que el caballito sea tan grande que uno no sepa si en realidad es uno que anda con una polera de un caballo o un caballo anda con la polera de un hombre, no sé, una cosa pero gigantesca. Entonces ahí hay un tema, ¿no? Ahora, hay otro tipo de bienes que son los bienes Veblen, que es más complicado porque ahí hay que hacer una subdistinción respecto a los bienes, porque existen los bienes, digamos, inferiores o normales. Entonces, ahí entra otro elemento, porque hay que pensar en el ingreso. ¿Por qué? Porque la lógica te dice de que si tú tienes más ingresos, la demanda de algo va a aumentar, porque tú tienes más ingresos. Estamos incorporando elementos que no hemos hablado, ¿ok? Si tú tienes más ingresos, la lógica es que vas a comprar más. Sin embargo, se da lo contrario. Si tú tienes más ingresos, resulta que va a disminuir la demanda de algo, o si baja tu ingreso, va a crecer la demanda de algo, tú como consumidor. Ejemplo, la locomoción colectiva. Si tú aumentas tus ingresos, lo más probable es que tú ya no uses la locomoción colectiva, porque usas el auto. Te compras un auto, ahora usas el auto. Pero si tú bajas tu ingreso, resulta que va a aumentar eso, porque ya vas a dejar el auto porque la benzina está muy cara, tú ya no tienes tanto ingreso y va a aumentar. Se da una situación contraria, pero ahí ingresas otros elementos, como el tema del ingreso. Pero son estudios interesantes porque de alguna manera son la excepción. Pero la verdad es que yo no paso a la excepción porque con suerte tratamos de entender la regla general, ¿no? ¿Ok? Pero sí, existe esa otra lógica. ¿Ok? Muy bien. ¿Se entendió? Perfecto. Ahora, tranquilo, si yo para la prueba es concepto, por favor concepto, yo no lo voy a marear, ¿ok? Yo voy a preguntar nomás, dígame por qué la curva de demanda es así. No se enreden con tanta cosa. Hagan muchísimos mapas conceptuales, ¿ok? Yo soy muy dado para preguntar conceptos. Y por favor, elaboren conceptos, ¿ok? También pueden elaborar conceptos, ¿ok? No es algo todo de memoria, tienen que tratar de entender. Bien, vamos con el monopolio. El monopolio ya sabemos que es aquel mercado donde solo existe un oferente, solo uno. La verdad es que acá siempre tratemos de entender que el bien no es algo imprescindible, ¿ok? Ahora, esencial para esto es el concepto de barreras de entrada. La verdad es que barreras de entrada no es algo exclusivo para un mercado monopólico. También en un mercado, digamos, de competencia van a querer crearse barreras de entrada para que otros competidores no entren. Pero es algo que se estudia en monopolio. Las barreras de entrada son aquellos factores que posibilitan que en ese mercado solo exista un oferente y se mantenga esa situación. Es tal como dice su palabra, de alguna manera imposibilita que exista competencia y se mantenga ese único oferente en ese mercado. Es el único oferente. Por ejemplo, y aquí olvidémonos de temas legales, por ejemplo, que el monopolista ejerza un control sobre el recurso que es indispensable para obtener el recurso. Por ejemplo, yo soy el único que hago ese bien, ¿por qué? Porque a su vez soy el único que tiene el insumo que permite hacer ese bien. Listo, soy el único monopolista, soy el único oferente. Segundo, lo mismo, a lo mejor tengo la tecnología necesaria, tengo a lo mejor las personas capacitadas, que el resto del mercado no lo tiene ni por broma,
tengo los recursos que me permite pagarles y por lo tanto nadie más va a hacer ese producto. También quizás puedo contar que eso es muy extraño, por eso digo, no tomen este tema como de justamente de legislación, porque la legislación no va a querer aquello, pero en economía se estudia que también puede que yo tenga un derecho y que obviamente eso haga que al tener ya inscrito, por ejemplo, un derecho, una autorización, imposibilite a otro poder realizar exactamente lo mismo, o porque tengo también lo mismo una franquicia o algún derecho especial. Y además, tal como ya habíamos señalado en una clase anterior, existe el monopolio natural, que es aquella situación en que, dado los costos, altos costos sociales, efectivamente se entiende que es imposible o es totalmente ineficiente, de acuerdo a la economía, el que varias empresas puedan proveer un servicio. Por ejemplo, la electricidad, por ejemplo, el agua, en el sentido que evidentemente habría que haber, como habíamos dicho, tendré una cantidad de cable de tubería en una ciudad que sería imposible. Por lo tanto, hasta la legislación permite que exista solo un oferente. Por eso se entiende que es natural, en el sentido de que se entiende que los altos costos ya sociales son de tal envergadura que se acepta. El punto es que si la legislación lo va a aceptar, obviamente que va a regular. Y va a regular el funcionamiento de la empresa, va a regular incluso la tarifa o los precios, los va a fiscalizar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre en este caso? ¿Qué ocurre en este caso? Y déjenme por favor explicarle esto y salimos al break, porque es un poco complejo, pero necesario para entenderlo a cabalidad. Mire, porque ustedes tienen que entender lo siguiente, ¿sí? Obviamente que podríamos haber dicho el monopolio, ¿qué es lo que es? Un mercado necesita solo un oferente. Se acabó la materia, sigamos con el otro. Pero ¿para qué vamos a hacer la vida tan fácil? Porque resulta ser que tenemos que lograr entender lo que hay detrás, porque hay un mundo. O sea, si apenas vamos a entender algo que es muy obvio, o sea, muy mínimo, aprendamos lo mínimo. Y no nos quedemos con algo tan exageradamente básico para decir que el monopolio es una sola oferta. ¿Por qué? Por lo siguiente. Resulta ser que si existe solo un oferente, solo un productor, ¿cómo se fija el precio? Pero, ¿ocurre el tema de la curva de la oferta y la demanda? No, porque lo que el producto que vamos a comprar. ¿Cómo? Tiene que terminar la cantidad de cosita. Debe estar regulado. Ya. Es que hay uno regulado. No está regulado. Saquemos ese tema. No hay regulación. Segundo, yo también voy a tener que determinar mis costos, estoy de acuerdo. Pero, ¿y qué tiene que ver con los precios? La demanda. La demanda fija el precio. No puede ser un producto que es único en el mercado o un solo una empresa que lo busca estas cosas. Tiene que haber también un demandante de ese producto. Sí. Y él va a dar una oferta. Y va a depender si es tan necesario para esa persona comprar o no, por lo tanto el precio ya lo estaría fijando la misma No, porque no hay mercado. Si no tiene mercado, nadie le puede arbitrariamente disponer lo que quiera. Pero no hay En cuanto mercado. al precio. No Espérate, tiene mercado espérate. porque no tiene otro oferente. ¿A qué te refieres con mercado? Mercado es la posibilidad de... ¿Estás hablando de demandantes? No, de oferente de otros productores, porque es un monopolio. Sí. No es un monopolio regulado. Estamos hablando de la posibilidad hipotética que no existe. Espérate. Es que está horriblemente mal que tú me digas no hay mercado. Estamos hablando del mercado que es monopolio. Hablemos bien. Próximo a una prueba. ¿A qué te refieres? ¿Qué es lo que no hay? No hay otros oferentes Bien. que produzcan el mismo servicio. ¿Ok? Por ende, es un monopolio. Sí. De forma tal que el precio, ¿no es cierto? Al no ser este monopolio tampoco es lo regulado, no es Sí. ni sanitario, no es defensa, es arbitrario a lo que le tiene el presidente nomás. Por eso que se evita y existe todo un sistema para evitar precisamente que se forme un monopolio económico. Ya. No lo pondrá el Estado, los precios. Hablemos que no. Que no hay regulación. Ah, ya. Yo empresario tengo que poner los costos. Nada más que claro, pongo todo lo que sea medio costo total. Pero si no, yo determino mi margen. Y al determinar mi margen, determino el precio. ¿Ok? Ya. Hagamos más simple. Yo tengo una empresa, el único que lo compré, el único. Yo voy a sacar primero mis costos. Y voy a fijar un precio y si alguien está dispuesto a pagarme ese precio. O sea, si no estoy en mercado.
o sea, no sé, ahí está previo, pero hablando que si alguien está dispuesto a estar con eso, perfecto. Sí, que si está en eso también puede ser producto un poco. Claro, de acuerdo a la capacidad de los clientes puede ser un factor a considerar, porque tampoco puedo fijar un precio que va a ser imposible que lo paguen. O sea, por más que tenga monopolio y decida un bien extremadamente necesario o no, creo que eso también. Ya. Extraordinaria su respuesta. Y eso, aunque no lo puedan creer, se puede graficar. Y al graficar, de alguna manera, es como, digo es como, porque yo no soy ni, ustedes saben que no soy ni economista, ni matemático, ni nada, entonces discúlpenme al decir es como, porque no lo sé. Es como que al graficarlo, lo estás comprobando. Esto es como hacerme, ahora te voy a hacer claro, la ecuación para comprobarte lo que tú estás haciendo. Porque claro, partimos de la base de que ¿quién es el primero que lo va a fijar? El único que lo está ofreciendo, sí, el monopolista. ¿Ok? Pero como estamos siempre en un supuesto de que no es indispensable y no va a haber regulación, claro, igual yo tengo que preguntarme, ¿estos cabros me lo van a comprar o no? Porque si yo, entonces miren, ¿será que yo pueda fijar el precio que realmente se me da la gana? No. Pareciera que puede parecer que no, porque va a decir, ¿sabes que no te lo compro? ¿Ok? Tiene que buscar el equilibrio del precio para ¿Se dan tener cuenta que de alguna buena manera cuando uno empieza como a masticar el tema, ya empezamos a derribar situaciones? Porque si solamente nos quedamos con, no, pero que ustedes son solamente estudiantes de derecho, entonces quedémonos solamente con lo primero. Miren, ¿qué es lo que es monopolio? Un mercado con un solo oferente. Perfecto, adiós. ¿Qué saco como conclusión? Que es perfectamente posible que yo pueda fijar el precio que quiera, obvio. Pero sin embargo, si nos vamos un poquito más de allá de lo que me dice la economía, puedo llegar a esas conclusiones. Fíjate que no puedo fijar el precio que quiera. Sin embargo, será el mismo precio que si existiesen más oferentes. No, probable que no, tendría otra competencia. Entonces, acá ocurre lo siguiente. Primera premisa. Yo sé que soy el único oferente. Por lo tanto, no existe curva de oferta. No saco nada con yo decir. Porque ¿qué es lo que era la curva de oferta? La curva de oferta era, si ese es el precio, yo produzco esa cantidad. Si ese es el precio, pero si yo voy a determinar el precio, entonces no necesito yo las distintas posibilidades. Entonces en un monopolio no existe curva de oferta. Pero, ¿existe la curva de demanda? Sí. ¿Y cómo era la curva de demanda? ¿Cómo es la curva de demanda? ¿Cómo? ¿Así? No, a menor precio, mayor cantidad. O sea, ¿cómo lo dibujo? Descendente. ¿Estamos? Entonces, yo monopolista, por mucho que sea el único, yo igual sé que si lo vendo demasiado caro, me lo van a comprar en menos cantidad. Y si lo vendo un poco barato, me lo van a comprar en igual cantidad. ¿Estamos, no? O sea, el monopolista no puede sino entender eso, porque estamos hablando del origen. Y tengo que entender que ese va a ser el comportamiento de mis demandantes. ¿Estamos, no? Entonces yo sé que si quiero vender mayor cantidad, tengo que bajar un poco el precio. Si estoy dispuesto a que sea poca cantidad, entonces puede ser alto. ¿Estamos? Ok. Eso que acabamos de entender, me origina, yo nunca me acuerdo dónde dejo las cosas, me origina lo siguiente. Resulta de que si yo quiero producir más, me obliga entonces a bajar el precio. Entonces, ¿qué significa eso? Significa lo siguiente. Mira. CD. 40, 30, 20 días. Ya, pero mire. Yo produzco una cosa del bien y lo vendo a 50. ¿Estamos? Sí. Listo. Pero quiero ahora producir más. 2. Si quiero producir más y quiero que me lo compre, ¿lo voy a dejar al mismo precio? No, lo bajo. No, porque habíamos dicho de que
Si quiero que me compren más, tengo que bajar el precio. Supongamos que lo bajo entonces a 45. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Si ahora quiero producir 3, lo bajo a 40. Este es un ejemplo en el que estoy bajando 5. Podría haber sido 2 o 3 50, pesos. 47. ¿Se entiende? Pero estamos haciéndolo para que sea más fácil. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Ya. Yo tengo, entonces lo vendo 50, 45, así voy bajando. Ya. Pero ahora saquemos todos mis ingresos. Mis ingresos, que acuérdense, el ingreso era lo que yo recibo de la venta. Si era 50 y vendí solo uno, ¿cuántos son mis ingresos totales? 50. 50. Si eran 45 y vendí 2, 45 por 2. 90. ¿Estamos o no? Eso es todo lo que recibo. O sea, recibo más, obvio. Pero ojo, el precio era menor. Sí. Acá, yo hago 3 del producto. Acá uno lo vendo en 40. 40 por 3, 120. ¿Estoy recibiendo más? Sí. Pero el precio es aún más bajo. El último, para no seguir. 35 bajé. Produje 4, lo vendí. 35 por 4, 140. ¿Estamos? Ya. Pero ahora yo voy comparando mi ingreso marginal. El ingreso marginal. Yo recibí 50, ahora 90, ahora 120, ahora 140. Pero mira, de 50 a 90, 40. De 90 a 120 bajé a 30 mi ingreso marginal. De 120 a 140 lo bajé a 20. Luego a 10, luego a 0. E incluso puede ser negativo. ¿Estamos, no? Entonces, ¿eso qué me implica? Me implica que yo, si quiero producir más, tengo que ir a bajar el precio. Al bajar el precio me implica que el ingreso marginal va a ser menor. Y miren, el ingreso marginal, comparemos en cuanto a números, ¿qué es mayor? ¿El precio o el ingreso marginal? 50, 45, 40, 35, 50, 40, 30, 20. El ingreso marginal es menor que el precio. Ya. ¿Eso qué implica? Y esto tomémoslo como un dato, porque no. Esa es la curva que se genera. Esta es la curva de demanda, la que sabíamos, ¿ya? La que habíamos dibujado. El ingreso marginal es menor que el precio. Porque cuando hablamos de demanda es como hablar del precio. Porque acuérdense que si el precio fuera esta, compro esto. Si este es el precio, yo compro esto. Esta es la demanda y este es el ingreso marginal. Por lo tanto es menor. ¿Ok? ¿Cómo? Tome disminuye, 3 disminuye más, estamos hablando de más mano de obra, más personas, más tiempo. Por lo tanto, mejor venderla 1 o 2, porque si no va a ser la rentabilidad, va a ser la misma que venga 5 o 6 personas más. Sí, ahora, bueno, en ese ejemplo sí, porque obviamente que estamos hablando de volúmenes mayores. Sí, por supuesto que eso lo puede determinar. Pero mira, sigamos la construcción. Yo acabaré. Dije, en el gráfico que acabamos de ver, me decía que esta era la curva de demanda, porque resulta que en el monopolio yo voy a entender que hay una demanda que es importante porque me va a determinar muchos factores, y resulta que esto me implica que el ingreso marginal es así. ¿Por qué? Porque es menor, lo acabamos de ver. Si yo comparaba el gráfico, los números, era menor. Ese es el ingreso marginal. ¿Se acuerdan cómo dibujamos el ingreso marginal en competencia perfecta? ¿Se acuerdan o no? Efectivamente el precio es igual al ingreso marginal. Porque acuérdense que en competencia perfecta el ingreso marginal es igual al precio. El ingreso marginal es lo que yo recibo por lo último producido. Como en competencia perfecta el precio está dado, ese último bien que yo produzco lo voy a vender al precio, porque siempre es el mismo precio. Por lo tanto, independiente de cuánto yo produzca, siempre hace lo mismo. En cambio aquí no, lo acabamos de ver. Si yo produzco una determinada cantidad, el ingreso marginal va bajando. Por lo tanto, este es el ingreso marginal, totalmente distinto a esto, porque va bajando, lo acabamos de ver por los números. ¿Estamos, no? Miren lo raro que es el ingreso marginal en competencia perfecta. Va a la baja y más bajo que la demanda, más bajo que el precio. Y la mejor manera de entenderlo es volver a ver esto. Este cuadro hace entender absolutamente lo que acabamos de explicar. Porque aquí se ve. ¿Cómo era el precio en competencia perfecta? 50, 50, 50, 50, 50. ¿Se entiende o no? Aunque yo haga 8 del bien, lo voy a vender cada uno 50. Porque está dado. Todo el mundo lo vende ese precio. Pero aquí no. Yo soy el único que lo hace.
Solo que como tengo que enfrentarme a una curva de demanda, yo sé que si quiero producir más, tengo que bajar el precio. Por la lógica económica de la curva descendente. Porque si yo lo tengo muy alto, no me lo van a comprar. Entonces, como yo quiero vender más, tengo que bajarlo. Luego, al bajarlo y saco el ingreso marginal, me doy cuenta que siempre es menor, es más pequeño que esa columna del precio. ¿Estamos, no? Va descendiendo. Por eso va a la baja. Va a la baja porque va descendiendo. Y va descendiendo de mayor envergadura que el precio. 50, ok, parten igual. Aquí parten igual. Sí, pero miren después. 45, 40 menor. 40, 30 menor. 35, 20 menor. Por eso es menor que esa curva. ¿Ok? Entonces, veo que ese es el gráfico en el monopolio. Me encuentro con que efectivamente ¿estamos? Y resulta que ahora yo todavía no me he contestado ni una pregunta. No me he contestado ni el precio ni la cantidad. No me he contestado ni el precio ni la cantidad. Porque en competencia perfecta, ¿cuál era lo que primero me respondía? El precio. ¿Y cómo me respondía cuál era la cantidad a producir? Bien, ¿cuál? ¿Qué unía qué cosa? Bien, el costo marginal con el precio o ingreso marginal. Ya acá hagamos lo mismo. Listo. ¿Cuál es el ingreso marginal? Aquí hay una, esta, ¿así? No, pues, ¿cuál es? Ese. Y el costo es así, igual. Por lo tanto, ¿cuánto voy a producir? Lo mismo que hemos hecho en la clase. Pasa una hora y ya. El de abajo, Pedro. No, ¿qué cantidad? Sí, así. Excelente. ¿Estamos, no? Lo mismo que habíamos dicho, el costo marginal por el ingreso marginal, solo que este ingreso marginal es rarísimo como lo habíamos visto antes. ¿Estamos, no? Costo marginal, ingreso marginal. Listo, ya nos respondimos lo primero. Eso es lo que yo voy a producir. ¿Estamos? Ya, pero ahora voy a determinar el precio. ¿Ya? Resulta que nunca se olviden que la curva de demanda me dice: si este es el precio, la gente consume esto. Si este es el precio, la gente consume esto. Si este es el precio, la gente consume esto. Entonces, lo que me da como dato de lo que la gente va a comprar es la curva de demanda. Entonces, mire cómo fijo el precio de acuerdo a eso. ¿Acaso esto? No, pues. No. Si esta es la cantidad que va a producir, entonces sigo a la cantidad de producir. Aquí está el precio. Y este es el precio monopólico. Sigo la proyección de la cantidad, me voy a lo que me determina el precio y ese es el precio monopólico. ¿Cómo era en competencia perfecta? El costo marginal con el ingreso marginal. El ingreso marginal, ¿quién lo quiere en competencia perfecta? El precio. Vámonos aquí. Miren lo que yo voy a decir. Yo sé que esto es puede ser difícil, pero miren. De nuevo, en competencia perfecta. Era costo marginal con ingreso marginal. Y el ingreso marginal es igual al precio, porque el precio está dado, es siempre igual. ¿Estamos? Ya. De nuevo. Y obviamente no, porque podría ser. No digamos que es esta recta, digamos, del gráfico, no. Sino que en su interior, ¿qué es lo que a mí me indica el precio que puede tener la cosa? ¿Qué dato me indica o me puede dar más luces respecto a cuánto es el precio que pudiese ser esa cosa? La curva de la demanda. ¿Por qué? Porque la curva de demanda te decía, si ese fuese el precio, porque acuérdense que la curva son puros puntitos. Ya vamos a ese puntito.
Si ese hubiese sido el precio, la gente te compra eso, ¿estamos? Sí. Entonces, si la curva de la demanda es igual al precio, miren lo que yo les decía. En competencia perfecta, yo tenía que unir el costo marginal con el ingreso marginal, que es lo mismo que el precio. O sea, si esto hubiese sido competencia perfecta, voy a hacer lo mismo. Costo marginal, precio. Costo marginal, precio. Costo marginal, precio. Ese hubiese sido el punto en competencia perfecta. Y por lo tanto, en competencia perfecta, ese hubiese sido el precio. Por lo tanto, en monopolio, ¿es mayor al precio de lo que hubiese sido en competencia perfecta? Sí, porque está más arriba. Sí. Siempre, de acuerdo a la teoría económica, el precio va a ser mayor que en competencia perfecta. ¿Qué otro dato me faltaba si yo había dibujado ese punto? La cantidad. La cantidad. Mira lo que dice el compañero. El compañero dice, pero profe, por favor, no se quede ahí, pues, siga haciendo el análisis. ¿Qué pasa con la cantidad? En competencia perfecta, esto hubiese sido la cantidad a producir. ¿Y el monopolista produce esa cantidad? No, o sea, miren, el monopolista produce menos y resulta que el precio es mayor. ¿Cómo está demostrado? Gráficamente. ¿Y por qué ese era el punto en competencia perfecta? Porque acuérdense que tal como ocurría en competencia perfecta, ¿qué hacíamos? Este es el precio. El precio es igual al ingreso marginal. Y este es el costo marginal. Eso era lo que me terminaba. Por lo tanto, ingreso marginal igual a precio. Acá es el ingreso marginal. ¿Estamos bien? Listo. Pero la curva de demanda es como el precio. Listo. Eso hubiese sido en competencia perfecta. Por lo tanto, eso me indica que el precio es mayor y más encima es menor. Pero ahora viene la gran pregunta. ¿Yo realmente hubiese fijado el precio que hubiese querido? Miren, supongamos que yo digo, pero mira, como soy el único, mira el precio que voy a fijar. Este. Listo, ni un problema. Yo tengo que hacer una proyección hacia la derecha, ¿no? ¿Hay alguien ahí? No No hay nadie. ¿Cuánta gente me hubiese comprado a ese precio? Nadie. Nadie. Por lo tanto, ese gráfico que te dice, tal como se dijo al inicio, yo no puedo fijar cualquier precio, porque entonces no me lo van a comprar. Pero sí, el precio va a ser mayor que en competencia perfecta. O sea, lo mismo que dijimos al inicio de esta materia. Muy bien, ¿ok? Y así está demostrado gráficamente. ¿Estamos? Miren, para terminar la idea, yo sé que ya estamos pasados, pero tranquilo, porque lo que viene ahora va a ser mucho más simple. Igual que la prueba de ayer, Ya. ¿Cómo? Ok, ya, hacemos break. No. Sí, 10 minutos, no hay problema. Pero después no nos vamos más temprano. ¿Cómo? Sí, por favor. Espera. ¿Cómo está? No, me acordé. Lo último para atender esto, lo otro es más bien conceptual, y lo voy a pasar muy rápido, es lo siguiente. Miren. Vuelvan, pensemos de nuevo, de nuevo, demanda, oferta, esto formaba el precio, sí, el precio. ¿Qué decíamos? Si esta es la demanda y esta es la oferta, hablamos de un concepto que era el excedente del productor y el excedente del consumidor. Esa parte no me quedó clara. ¿Ah? Esa parte no me había quedado clara. Ya, lo que pasa es que en un mercado normal habíamos dicho que si esta es la demanda, resulta que tú en un principio estabas dispuesto a pagar ese precio si ibas a comprar esa cantidad. ¿Ok? Pero ese es el precio.
por lo tanto pagas menos. Entonces, toda esta zona es el excedente del consumidor, que es todo aquello que tú estabas dispuesto a pagar pero no lo pagaste porque pagaste el precio. Yo lo miraba al revés. Y por otro lado, ahora este es el excedente del productor. El productor está dispuesto a cobrarte ese precio para esa cantidad, pero no te cobra ese precio, te cobra el precio que es este. Por lo tanto, toda esta zona es el excedente del productor u oferente, que es aquello que tú estabas dispuesto a cobrar, pero cobraste más. ¿Estamos, no? Yo lo veía al revés. Ok. El de abajo es el del productor y el de arriba el excedente del Consumidor. del consumidor. Del otro Ya, personaje que te ya. queda en la historia. ¿Ok? Entonces, en este gráfico, si fuese competencia perfecta, ¿ya? Este sería el precio, ¿estamos de acuerdo? Sí. Si sería competencia perfecta, ese sería el precio. Si ese hubiese sido el precio, miren lo que sería todo, lo que hubiese sido todo el excedente del consumidor. El excedente del consumidor sería todo eso. ¿Estamos de acuerdo o no? Eso sería, si sería competencia perfecta, porque ese sería el precio. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero ese es el precio en este caso que es monopolio. No. Ese es el precio. ¿Estamos o no? Entonces mira lo que ocurre en el monopolio. En el monopolio, el monopolista se apropia de parte del excedente del consumidor. Se achica el espacio del excedente del consumidor. ¿Por qué este es el precio? Entonces yo tengo que cobrar eso. ¿Estamos, no? Porque ahí aplica lo que habíamos señalado respecto del excedente del consumidor, que es lo que está arriba del precio y debajo de la curva de demanda. Por lo tanto, el monopolista además se apropia de parte del excedente del consumidor. Ahora, algunos dicen, oh, qué mal, pero ¿saben qué? No es tan malo. ¿Saben por qué? Porque por último igual se lo está quedando alguien, que es el oferente. Sí, pero espérense. Hay una parte que hubiese sido del consumidor, pero que no se la queda el monopolista. Porque mire, el monopolista produce solo hasta acá. Por lo tanto, esa parte que era en competencia perfecta, correspondía al consumidor, no es de nadie. Entonces, si yo tomara, por ejemplo, este gráfico, quiero que se me forma acá un triángulo. ¿Estamos de acuerdo? No, lo voy a dibujar acá. ¿Sí o no? Resulta que esta parte ahora queda, que sería esto prácticamente, pero menos esa parte. Por lo tanto, eso es más que esto. La unión es mayor acá que acá. ¿Qué quiere decir? Que en el monopolio, además, el beneficio social es menor. Es decir, el monopolista se apropia de parte del excedente del consumidor en primer lugar, pero además hay una parte que no se la queda a nadie. Porque antes se la quedaba siquiera una de las partes que era el consumidor, ahora nadie. Entonces, a este sector se le llama el peso muerto. ¿Ok? Y eso es la mayor crítica, y por eso se dice que además es ineficiente económicamente. Además se dice que es ineficiente económicamente. Y ahí está. ¿Ok? Ese gráfico lo que te dice es eso. Eso hubiese sido el precio en competencia perfecta. Sin embargo, ese es el precio. El excedente del consumidor se achica solamente este espacio. Eso es lo que más me interesa, más que el precio muerto. ¿Estamos? Bien. Eso era monopolio. ¿Ok? A través de estos gráficos nos permite sacar estas conclusiones. ¿El precio es mayor que en competencia perfecta? Sí. ¿Pero hubiese fijado cualquier precio? No. No. ¿Ok? Bien. Vamos con los últimos dos. Ah, bueno, otra cosa. El monopsonio
consiste en que existe solo un demandante. Es aquel mercado donde solo existe un comprador. Ahora, la lógica es la misma que el monopolio, pero todo dado vuelta al revés. Ahí sí que ya no nos vamos a complicar. Vamos con la tercera, que es la competencia monopolística, y lo va a pasar muy rápido. La competencia monopolística es un mercado donde existen muchos oferentes. Aquí sí que yo podría hacer en la prueba una zancadilla muy fácil. En la competencia monopolística existen pocos oferentes. Todo el mundo dice que sí. No. Existen muchos oferentes. ¿Cuál es la gran diferencia? El bien es diferenciado. ¿Ok? Hay muchos oferentes, pero el bien es diferenciado. Yo voy a dar un ejemplo que no es exacto, pero es la manera para entenderlo. No es exacto, pero es la manera para entenderlo. Supongamos que hay muchos productores de papas fritas. Ya sabemos que no es competencia perfecta, es un oligopolio, pero no importa, ¿estamos? Resulta que todos hacemos papas fritas. Pero resulta que ahora a mí se me ocurrió hacer papas fritas sabor a cebolla. A cebolla. Nadie más hace papas fritas de sabor a cebolla. Si yo soy el único que hace papas fritas de sabor a cebolla, ¿me estoy comportando como un monopolista? Sí, porque soy el único que lo hace. ¿Estamos, no? Por lo tanto, la competencia monopolística es aquel que en el corto plazo va a haber uno que se va a comportar como un monopolista. Pero como hay muchos oferentes, adivinen lo que va a ocurrir. Me van a copiar y todos van a hacer luego la papa frita sabor a cebolla y yo ya dejo de comportarme como monopolista. ¿Y qué pasa con el precio? Va a bajar y se va a regular como competencia perfecta. ¿Y qué va a ocurrir? Después uno va a decir papa frita sabor a pizza. Se va a compartir el monopolista hasta que el resto le copie y así van a ir jugando siempre. Bueno, así fue. Así es. Por lo tanto, en todo mercado, las cantidades de agua y eso, por Dios que va a ser importante en el trabajo que tienen que hacer, y ese es el sentido. Por favor, el trabajo. Tienen que elegir 2 productos, no 2 marcas. Son 2 productos. Tienen que elegir un producto que a primera vista tenga mucha presencia y otro que a primera vista tenga poca presencia, pero producto. Le voy a dar solo un ejemplo, porque si doy más ejemplos le estoy cortando las posibilidades. Voy a dar uno, por lo tanto nadie puede hacer ese. Las papas fritas. No me pueden elegir las papas fritas, voy a elegir un producto de muy poca presencia. La papa frita sabor a cebolla. Malo, está mal, porque tú tienes que elegir el concepto papa frita. ¿Estamos, no? Aquí hay muchos errores, siempre eligen un tipo, pero sí, es el genérico. Luego, si tú elegiste la papa frita, me tenés que decir lo que ahí dice. Dime, ¿cuántas marcas hay? Entonces tenés que ir con un cuadernito, todas las marcas. ¿Qué producto? Había papas fritas normales, había papas fritas sabor a cebolla, ajo. Luego, hay papas fritas que vienen en tubo, hay papas fritas que vienen en bolsa. Luego, hay bolsa grande, bolsa chica. Vi promociones, sí, había una que se vendía junto a una ramita. Otra cosa, había una promotora, le sube la vida, pero no le importa, todo este tipo de cosas. Otra, resulta que cuando entré había papa frita y además había papa frita también en la góndola respectiva. Todas esas cosas. ¿Puedo sacar fotos? Allá ustedes, pero yo no los conozco, ¿eh? Por si llega el guardia. Hay muchos que le dicen al administrador antes de, ¿sabe que yo soy un alumno? ¿Me permite? Yo voy a hacer un trabajo por si acaso, porque va a ser como raro. No hay ningún problema, ¿ok? Eso es lo que necesito. Y sean ingeniosos con aquello que se vende poco. Pero se vende. Pero ahí está. Y me tienen que señalar el día que fueron, el supermercado, la ubicación del supermercado, todo. Y luego inventen por qué creen ustedes que en el lugar que fueron hay tanto ese producto. Yo quiero que inventen, ni se le ocurre empezar a buscar el por qué, inventen. Y puede ser algo tan simple como, hay tanta papa frita porque resulta que la papa frita es rica y lo más probable es que lo compren muchos jóvenes y por lo tanto se vende mucho. Fin, no quiero ninguna. No, es que lo que pasa es que el mercado internacional, bueno ya, si son buenos para inventar puede ser. No quiero nada más, quiero algo muy simple. ¿Y por qué muy poco se vende ese producto? Y uno tendría que preguntarse además, ¿y por qué se vende ese producto? Eso es muy relevante con respecto quizás al lugar del supermercado que eligieron. ¿Estamos, no? Ese es el trabajo. La forma, la que quieran.
a mano, Muy bien. pero mientras esté, estamos. ¿Ok? Bien, entonces, lo que permite además la competencia monopolística es eso, una variedad de productos. ¿Ok? Tranquilos con el tema geográfico, no pasa nada, tranquilo. Lo único que me dice es que al final, en un principio, ¿qué ocurre? Dijo, me comporto como monopolista, pero luego, como llegan más, resulta que voy a los costos nomás. Lo único que llego es a alcanzar los costos, porque bajó esa curva porque hay más, como hay más oferta, hay más demanda. ¿Ok? Vamos al último, el oligopolio. El último y terminamos. Es aquel mercado donde existen pocas empresas. No está determinado ya, pero ¿cuántas? No está determinado. ¿Ok? Son pocas. Que ya nos damos cuenta, y espero que se den cuenta que, ya lo habíamos dicho, es la gran mayoría. ¿Ok? Ya 10 sigue siendo un oligopolio. ¿Ok? ¿Y aquí qué ocurre? Estamos hablando de que todos producen el mismo bien. Obviamente, porque si no, no serían distintos mercados. ¿Ok? Ojo, en economía hay que distinguir muy bien el producto. ¿Ok? En economía hay que distinguirlo muy bien. Tienen que tener mucha precaución con eso. ¿Ok? Tienen que tener mucha precaución porque en economía resulta ser que una cosa es, y esto sí que es importante, porque resulta que cuando se estudia derecho a la libre competencia, el concepto fundamental es el mercado relevante, y el mercado relevante es totalmente distinto al mercado de acuerdo a la economía, que es, una cosa es esto. Uy, el lápiz. Una calabaza. No, una manzana o un tomate. Un trocito de bebida. Una manzana. Un corazón. Un corazón. No, sí, una manzana. Una Una cosa es la manzana, ¿ok? El mercado de la manzana. Sí, pero ojo. Es roja. Ah, ok. Tenemos el mercado de la manzana roja. No es verde. Estamos ante otro mercado. El mercado de la manzana verde. Sí, pero ojo. Hay una fusionada. Está en conserva. Estamos hablando de otro mercado. Es más. Esto va a ser un poco ridículo, pero no importa. La venden disecadas también. ¿Sabes lo que es eso? Chile. Ay. Si estamos en el norte, es un mercado. Si estamos en el sur, es otro mercado. O sea, la condición es totalmente distinta. No son los centrales. Si es verano, puede ser otro mercado, Si es invierno. otro mercado. O sea, en economía hay que distinguir demasiado bien el producto. ¿Ok? O sea, decir que estamos ante lo mismo, el mercado de la manzana con la naranja, para nada en la economía, en lo absoluto, y son dos mercados distintos. Lo que pasa es que cuando ustedes el próximo año estudien el derecho a la libre competencia y estudien otro concepto que siempre los de derecho, los abogados dicen, hoy vamos a estudiar economía, y vamos a estudiar el primer concepto económico, que es el mercado relevante. De economía tiene solo las bases. Porque el mercado relevante determina los efectos de un competidor. Y a lo mejor para ese caso concreto vamos a determinar que el mercado relevante es tanto el de naranja como el de manzana. Pero para determinar los efectos de un comportamiento de uno de los competidores. Porque en economía, en rigor, ahí claramente habían dos, por lo menos habían dos mercados distintos. Porque capaz que había más. ¿Ok? Entonces, tiene que tener mucho cuidado. Entonces, en este caso estamos hablando de que estamos hablando del mismo producto. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente, como son pocos, siempre se están mirando. Siempre se están mirando. ¿Qué es lo que está haciendo el otro? ¿Qué innovación hizo el otro? Si acaso se expandió o no. Siempre se están mirando, eso es evidente. El hecho que yo me ponga fuera de una planta de mi competidor y vea cuántos camiones salieron, no tiene nada de malo, porque yo estoy observando algo que es público y quiero simplemente saber quizás cuánto es la flota.
yo siempre me estoy observando. Mientras me estoy observando de una manera pública, no pasa absolutamente nada. El problema está en cuando yo levanto el teléfono y me comunico con el otro. Ahí ya estamos en una situación totalmente distinta, porque justamente me estoy de alguna manera llegando a algún acuerdo con mi competidor, y eso justamente es colusión. Por lo tanto, en el oligopolio podemos distinguir que hay modelos de comportamiento colusorios y no colusorios. El colusorio claramente es que derechamente se ponen de acuerdo. ¿Ok? Estamos diciendo que, para mí, el que competidores se pongan de acuerdo es lo mismo que dos alumnos conversen en una prueba. El hecho que dos alumnos conversen en una prueba, uno puede presumir que algo irregular sucede. Ahora, sí puede suceder que digan, no, es que yo le pedí un corrector. Y puede ser. Pero la regla general es que no pueden ponerse de acuerdo para nada. Hay ciertas situaciones muy excepcionales, de un imprevisto, y le tengo que comprar a mi competidor porque si no me quedo sin el insumo, me puedo... tenemos una situación tremendamente, digamos, gravosa, pero igual le compré a precio de mercado. Son situaciones exageradamente excepcionales, porque si se ponen de acuerdo es colusión, ¿ok? Y eso es un ilícito anticompetitivo, el peor de los ilícitos anticompetitivos, tanto así que la legislación así lo entiende y le impone las penas más graves, ¿ok? Pero resulta que hay otros modelos que no son colusorios, no se están poniendo de acuerdo, y sin embargo tienen un comportamiento porque se están observando. Y ahí vamos a hablar de tres modelos colusorios, de no colusorios. El primero, aquel en que se toma, para tomar, digamos, la referencia, en la cantidad producida por esos competidores. ¿Ok? En la cantidad producida. A ese modelo se le denomina el modelo de Cournot. O no sé por qué los economistas le dicen a la Cournot, como si fuera así un menú, a la Cournot. Significa básicamente de que siempre se están observando respecto a la cantidad. Oye, mira, sabes que mi competidor está duplicando su producción. Algo pasa, entonces, bueno, yo también lo voy a duplicar. O sea, el parámetro, la referencia para efectivamente observar al otro va a ser en base a la cantidad. El modelo de Bertrand dice, mira, más que la cantidad, aquí lo principal es el precio. El precio es lo que determina de alguna manera el comportamiento. Mira, sabes que uno subió el precio, ¿qué hacemos? Subámoslo también. O no, no lo subamos. Porque lo vamos a tener bajo y a lo mejor atraemos más demanda. No sé. O me quedo solo y me tengo que comer los costos, porque le están comprando igual al otro. Pero el tema está en que lo determinante va a ser el precio respecto de cómo se van a comportar. No se están poniendo de acuerdo, simplemente se están observando. Y el otro es el llamado de Stackelberg, que de alguna manera considera a una de esas empresas como el líder y siguen ese líder. Mira, ¿sabes qué? Este que yo considero como líder se expandió hacia el norte. Bueno, vamos para el norte también, pues seguramente habrá hecho un estudio de marketing, seguramente vamos para el norte. O no, para el revés, vámonos para el sur, porque como efectivamente se fueron para el norte, pasó una bruja. Sí. Ah, ok. Ahora pasó la monja. Sí, da un poco miedo. Da un poco miedo. Sí, no, la hora da para alucinación. O al revés, si están yendo más al norte, mejor me voy para el sur, ¿ok? Pero yo observo a un líder. Ahora, este tema se basa además en lo que se llama el equilibrio de Nash, que consiste en que las empresas en un oligopolio siempre van a tender a lo siguiente: a mi beneficio, pero sabiendo que también tiene que existir el beneficio de los demás. Si yo voy a estar bien y voy a estar mejor si todos estamos bien. No porque me interesa que tú estés bien, sino que de alguna manera entiendo que así yo también voy a estar bien. Y por lo tanto, logramos un cierto equilibrio
que hace que yo no quiera moverme de esa situación porque estoy bien. Tengo mi clientela, tengo mi producción, estamos bien. Me encantaría que tú no existieras y yo ganara mucho más, sí. Pero el equilibrio es de alguna manera, yo acepto esta situación. Acepto que tú estés y yo, porque si tú estás bien, parece que yo también estoy bien. ¿Ok? Se logra un cierto equilibrio. Luego, en ese equilibrio, si se observan de acuerdo a la cantidad, Cournot. Si se acuerdan de acuerdo al precio, Bertrand. Si siguen a un supuesto líder, Stacker. ¿Ok? Y si ustedes se dan cuenta de que si yo, por ejemplo, pienso en el precio, ¿sabes qué? Subieron el precio. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Los sigo? ¿También subo los precios? Y resulta que eso es lo que ocurre muchas veces. Subí el precio, chuta ahora, pero es que yo estoy subiendo el precio porque en realidad me quiero distinguir, o sea, quiero de alguna manera lograr diferenciarme y quiero que, porque de esa manera quiero que efectivamente me compren, pero si todos empiezan a subir el precio, resulta que a lo mejor voy a seguir subiendo el precio y todos lo siguen subiendo, o al revés. Bajo el precio y los otros también lo empiezan a bajar, sí, pero yo lo quiero bajar para tener más clientela y empiezan a bajar, y empiezan a bajar, y empiezan a bajar. Y pueden ocurrir guerras de precio, que es lo que muchas veces ocurrió con un primer caso de colusión de la farmacia, donde quisieron parar justamente la guerra de precio. Pero el punto es lo siguiente, no quiero entrar en la colusión, es, siempre yo me pregunto, mira la jugada que hizo mi competidor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Eso es lo que me dice la teoría de los juegos. La teoría de los juegos en economía consiste en que yo trato de anticiparme en la jugada, en la acción que va a hacer mi competidor. ¿Lo sigo o no lo sigo? ¿Hago algo totalmente distinto o no? Es una estrategia. Yo trato de anticiparme de cuál va a ser la jugada respecto de él. Me voy a ir pésimo, me voy a ir bien. ¿Ok? Y lo que está detrás de la teoría del juego es lo siguiente, Siempre yo voy a tratar de determinar, ¿tú quieres hacer esto? ¿Para qué lo hiciste? ¿Te sigo o no te sigo? Y por Dios que en la colusión, la teoría de los juegos es sumamente relevante. Porque estas empresas que son competidoras y que ahora son amigas para fijar, por ejemplo, el precio, ¿cuánto va a durar esa amistad? Porque si somos amigos es porque los dos queremos salvarnos de esta situación, pero ¿cuánto va a durar esa amistad? Hasta cuando me pillen. Y por eso existe la institución de la delación compensada de libre competencia. Porque resulta que la delación compensada, esta cosa de confiésate y yo te perdono las sanciones, quiere introducir un elemento en decir, ¿podré yo realmente confiar en este gallo? O al tiro va a salir abarcando a la autoridad y decir, ¡ay, perdón! Y nos coludimos, porque resulta que ¿qué es lo que iba a ganar él? Nada, cero en sanción. Y a mí sí me van a sancionar. Eso es lo que quiere introducir. ¿Puedo ser realmente amigo de esto, no? Y el mejor de los juegos, el más típico de los juegos que existe en la teoría de esta, es el dilema del prisionero. El dilema del prisionero me dice lo siguiente, y con esto terminamos la clase de hoy día. Son dos prisioneros, los atraparon. Resulta que dicen, mira, no tenemos tanta prueba para inculparlo. Entonces, esto es totalmente contrario a derecho, estamos en economía. Resulta que si se confiesan, estamos al otro lado. Estamos al otro lado, los vamos a condenar porque se confiesan. Entonces le dicen, mira, si los dos se confiesan, se van 1 año presos, cada uno. Poco. Pero si, perdón, al revés. Si confiesan, va a ser mi única prueba de que cometieron el ilícito. ¿Ok? Por lo tanto, si los dos se confiesan, ¿ok? Se van presos, pero cada uno 8 años. ¿Ok? 8 años. Si no se confiesan, ninguno de los dos confiesa, no tenemos ninguna prueba. ¿Ok? Sin embargo, igual hay una presunción, pero se van a ir 1 año presos. O sea, el punto está en que cuando lo atrapan, ellos están por separado. Ellos están por separado y le dicen a cada uno por separado lo mismo. ¿Confiesa o no confiesa? Si tú confiesas y tu amigo confiesa, se van 8 años. Si tú no confiesas y tu amigo no confiesa, como no tengo una prueba fuerte, te vas solo 1 año. Pero, si tú confiesas
¿Ok? Pero tu amigo no confiesa, resulta que tú te vas libre y él se va 20. Entonces, ¿qué ocurre? Él dice, no somos amigos, somos compadres. Obvio que los dos no tenemos que confesar. Los dos no tenemos que confesar. Porque así nos vamos solamente un año. Pero si, como los dos no vamos a confesar, los dos no vamos a confesar porque somos amigos. Pero si él no confiesa y yo confieso, yo me voy libre y él se queda 20 años. ¿Qué hará mi amigo? ¿Somos amigos o no somos amigos? En ese minuto no creo. Se supone que en un principio los dos no vamos a confesar. Pero este cabro es un tarado. Si él me indujo a estas malas prácticas, yo creo que a este cabro le conviene estar preso. Yo creo que va a reflexionar. Yo no le hace bien 20 años. Entonces, ¿saben qué? Yo voy a confesar, porque yo sé que él no va a confesar. Yo confieso y me voy libre. ¿Cuál es el resultado? El otro pensó lo mismo y los dos confesaron y se fueron 8 años cada uno. Y no uno en un principio. ¿Ok? Eso es lo que te dice esta teoría. ¿Por qué? Lo que te dice esta teoría es como un poquito desarmado. Nunca confíes en el otro. Porque siempre velamos por nuestro propio interés. ¿Ok? Ahora, supongamos que la historia es distinta. Jefe, ¿qué pasó? Los dos, ninguno confesó. No te puedo creer. No confesaron ninguno. Ya, pues será un año. Sí, ok. Y otro dice, oiga, jefe, mire, ya paró el sonido. ¿Qué sonido? Había un sonido. Pero a ver, ¿cómo era el sonido? A ver, ¿hay grabación? Sí. No es lógico en la economía que hayan resuelto los dos no confesar. Entonces lo que se dice, ¿sabes qué? Ellos sí se comunicaron. Se estaban dando mensajes que dijeron, no confesé. Entonces, cuando yo llego a una situación como esa, algo raro pasó aquí. Parece que se mandaron un mensaje medio extraño. Parece cosas reales. Se mandaron un parte de matrimonio con unos signos raros y se estaban comunicando. O se mandaron algunos correos electrónicos y los pastelitos creían que tirando los computadores al canal no iba a quedar rastro de. ¿Ok? O sea, lo que dice la teoría de los juegos es esa. Que justamente, ten cuidado, y aquí está exactamente lo mismo que acabamos de señalar. Lo que dice la economía es, parece que no puedes confiar en el otro. Y por eso, de acuerdo a la teoría de los juegos, es que existe esta institución de la delación compensada. Porque quiere introducir ese elemento en estas amistades que no pueden ocurrir, decir, no confíes. Porque eso es lo que no quiero que logre. Que efectivamente no exista la colusión, porque el daño es tan grande para toda la economía, que prefiero, algo que no entiende la ciudadanía, prefiero que un CMPC, una tremenda empresa, que fue la primera que se confesó, yo prefiero no aplicarle ni un peso de sanción, pero ¿qué es lo que yo privilegio? Que pare esa colusión. Porque duró 10 años, porque nunca la pudimos detectar. Por lo menos se paró y ya se termina con ese daño que se le estaba aplicando a todo un mercado. Yo prefiero perdonar a una empresa, pero para que no siga esa colusión. Y este tipo de situaciones lo que quiere generar es eso, ese elemento que hace que decir, no confías en el otro, porque puede que salga arrancando para decir, no, yo quiero salir libre de polvo y paja, y por lo tanto esa supuesta amistad se caiga, porque siempre en la economía lo que se quiere es el beneficio propio. ¿Ok? Perfecto. Estamos entonces, nos vemos el lunes, excelente fin de semana, feliz Halloween, y nos vemos el lunes con materia, pero Los PPT lo van a mandar nosotros. sí, pero el martes entonces entra hasta, no lo diría, sino que Hasta solo la el 3. 1, 2 y 3. Pero le aconsejo desde ya empezar a adelantar materia porque ya la próxima semana es una locura. ¿Ok? La prueba del jueves además va a entrar lo del lunes.
¿Ok? Lo de, no, acomódate todo. Lo del jueves solo entra lo de hoy día y lo del lunes. Pero ya lo voy a indicar. Pero ya lo voy a indicar, ya lo pasé. Sí, ya pasó, ¿viste? ¿Ok? Estamos, nos vemos entonces el lunes. Tengo que mandar. Los del lunes y los de hoy día no. El de hoy día no, por razones obvias.